Familia, qué bueno que estás aquí conectado. Yo soy Alberto Parás y estamos en esta serie que hemos titulado Viviendo o Vive una Vida Loca. Y estamos hablando de la locura que para algunos es el evangelio porque no lo creen o no lo conocen. Y cuando tú y yo caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, a la locura de Cristo, parece una locura para muchos. Y hoy te voy a hablar de la más grande de las locuras, que es escuchar la voz de Dios. Si dijiste bien, tú y yo podemos, se espera de nosotros que escuchemos la voz de Dios para que Él, que es nuestro Padre, nos guíe, nos conforte, nos llame, nos aliente. Y esto es algo increíble para muchos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas con alguien y le dices, Dios me dijo? Dios me llamó, Dios me está guiando, ¿no? Muchos te ven y ponen cara así como de que, qué interesante, pero dentro de ellos están pensando que tú y yo ya la perdimos, estamos locos, y algo está pasando en nosotros. Pero esto es lo increíble, tú y yo podemos escuchar la voz de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede y que quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Y aunque para algunos esto es una locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Y vamos a entrar a este tema comenzando con esta pregunta: ¿Dios habla? O sea, lo increíble es que tú y yo tenemos a un Dios que es comunicador. A Dios le encanta hablar. Y de hecho, Él cuando habla, cosas increíbles suceden. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice en el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. O sea, la palabra de Dios, cuando Él habla, es algo poderoso, y esa es la manera en que Él crea, y esa es la manera en que Él se comunica. Dios es un Dios comunicador. Aún al principio del Evangelio de Juan, se nos presenta a Jesucristo como el verbo encarnado, como la palabra de Dios. En Juan 1:1 se nos dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, ¿no? Tú y yo tenemos la Biblia que le decimos la palabra de Dios, y es esto, Dios habla, Dios se comunica, y Dios se revela al hombre. Escucha esto, todo lo que el hombre sabe de Dios es gracias a la iniciativa de la comunicación de Dios hacia el hombre. El libro de Job en el Antiguo Testamento nos dice esto: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Y hay gente que no lo escucha, pero que alguien no escucha a Dios no quiere decir que Dios nos hable. No hable y no se comunique. Lo que nosotros conocemos de Dios es porque Dios se ha dado a conocer al hombre. A eso le llamamos la revelación. Y Dios se da a conocer al hombre, por ejemplo, a través de la naturaleza. Tú y yo vemos un atardecer o vemos el diseño de la creación tan increíble, y Dios ya se está revelando, comunicando a través de la historia, ¿no? Y por ejemplo, la historia del pueblo de Dios. Tú y yo podemos ver cómo Dios escogió a un pueblo para hacerlo suyo, a Israel, para mostrarse, revelarse a toda la humanidad. En el mismo hombre podemos ver cómo tú y yo tenemos esta conciencia moral, esta naturaleza espiritual que indica el diseño de Dios dentro del hombre, evidenciando a un Dios creador, a un Dios que nos hizo para una familia, su familia. Entonces, y en el discurso divino, como Dios empieza a comunicarse con algunos personajes bíblicos. Estos personajes bíblicos van escribiendo los libros que tú y yo tenemos ahora en este fantástico libro que le llamamos la palabra de Dios, que esa es la manera principal en que Dios se ha comunicado a la humanidad y se sigue comunicando, porque es un libro vivo, es un libro donde el autor está junto de ti para cuando tú lo lees, para ayudarte a conocerlo, interpretarlo. Y la mayor de las revelaciones y la comunicación de Dios mismo es Dios mismo haciéndose hombre y habitando entre nosotros, en Jesús mismo. El autor de Hebreos comienza su epístola de esta manera: Dios, que muchas veces
y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Está hablando de ese Antiguo Testamento. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Jesucristo, la mayor revelación, y Dios caminó con nosotros y habló cara a cara con nosotros, y tú y yo tenemos el testimonio en los 4 evangelios. Entonces Dios habla. A Dios le encanta comunicarse con el hombre. Nuevamente, aunque algunos no escuchen a Dios, esa no es la prueba de que los hijos de Dios no escuchemos hoy en día a Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios se comunica? ¿Cómo es que Dios nos habla? Hay varias maneras que podemos ver a través de la Biblia y que se han evidenciado hoy en día en la vida de muchas personas. Por ejemplo, una es a través de la voz audible. Y aunque a mí lo personal no me ha sucedido que Dios me hable de una voz audible, hay testimonios que sí lo ha hecho. Uno muy puntual es el apóstol Pablo. Rumbo a Damasco, nos narra el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo de repente Pablo cayó cegado por una gran luz y escuchó la voz de Jesucristo que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Otra manera es a través de ángeles. Y hay varios ejemplos en la Biblia. El profeta Daniel, llegó el ángel Gabriel y le habló ahí. O por ejemplo, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, recibió esa visitación angelical para darle la noticia de que llegaría, que era la elegida. Otra manera es sueños y visiones. Los sueños es algo muy humano. Y a través de los sueños podemos ver en la Biblia cómo Dios se comunica, ¿no? En el José soñador del Antiguo Testamento, o en José, el esposo de María, cómo recibió a través de sueños esta revelación de aceptar a María como su esposa. O los reyes magos, que así los conocemos, en sueños fueron informados de tomar otro camino de regreso a casa, etc. Entonces, sueños y visiones es otra manera también común que Dios habla, que Dios se comunica a través de la misma naturaleza, a través de señales o prodigios que pueden suceder. Dios va impactando en nuestras vidas, va dando señales de comunicación. Una manera muy puntual es también en la iglesia. En la iglesia hay profecía, hay mensajes que hablan de parte de Dios. Y así lo puso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Nos dice acerca de cuando Pablo compartía este mensaje. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Familia, yo tengo cantidad de testimonios de que cuando yo estoy dando un mensaje, al final de la reunión o al final del mensaje, gente se acerca conmigo y me dice, pastor, me impactó aquello que usted habló. Yo a veces le pregunto, ¿y qué fue lo que te impactó? Dímelo, ¿no? Y me dice algo y yo sinceramente no me acuerdo haberlo dicho, pero sé que Dios está hablando a cada uno de nosotros a través de estos mensajes, a través del tiempo de la alabanza. Dios está impactando a través de la iglesia, se está comunicando a la vida de nosotros, a la vida de muchos. Dios se comunica también a través del gentil y delicado susurro. Nehemías en el Antiguo Testamento, que era un líder que inició el regreso del pueblo de Israel del cautiverio en una etapa histórica del pueblo de Israel, pone esto en un pasaje que a mí me habla mucho acerca de la manera en que Dios también nos habla. Dice Nehemías 7:5: mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y a lo que voy es eso. ¿Cómo lo describe el pasaje? Mi Dios puso en mi corazón. Y en ocasiones llega algo a nuestro corazón, un pensamiento, un impulso, algo que nos mueve o algo que nos frena. Por ejemplo, o que nos da una revelación. En una ocasión Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién era él, y Pedro contesta de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y Jesucristo le dice esto: dichoso tú, Simón,
hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y no se nos describe que escuchó una voz audible, pero de repente llegó esta revelación al corazón de Pedro y Pedro pudo saber quién era Jesucristo. Y así llega a nosotros la comunicación divina. Y la última que te quiero decir, formas en que Dios se comunica, es a través de la Biblia, que de hecho es la manera principal. Más adelante voy a entrar más a este detalle. Y la Biblia es la palabra de Dios. El autor de Hebreo dice que es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha esto, la Biblia es un libro increíble. O sea, no es un libro común y corriente, no es un libro como otro, es un libro increíble. Yo digo que es un libro que está vivo, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo lo leemos, se cumple lo que dice el autor de Hebreos. Esta palabra es viva y eficaz. Y entonces penetra en nosotros y recibimos esa palabra personal en el momento que lo necesitamos, mientras tú y yo estamos meditando, leyendo la Biblia. Entonces, todas estas maneras, y no es una lista extensiva. Dios es Dios y Él se puede comunicar como quiera para sus hijos y para su creación. Pero hay otra pregunta: ¿a quién le habla Dios? Y mira, yo creo que Dios le habla a todos, pero la realidad es que no todos quieren escuchar a Dios o hablar con Dios. Jesucristo dijo esto, que es un pasaje muy puntual y muy poderoso. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y está hablando de una relación. O sea, Dios le habla a aquellos que quieren relacionarse con Él, que nos sometemos a Dios y que nos acercamos como sus discípulos, como sus hijos en fe de que Dios habla, de que Dios quiere comunicarse con nosotros, de que nosotros queremos escuchar y necesitamos escuchar. Él es nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como sus discípulos, sus ovejas, oímos su voz. Se requiere un corazón dispuesto. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué nos habla? ¿Será algo nada más casual? ¿Será algo nada más como para agregarle un momento a nuestra vida de fe? Y vamos a ver que no. Y déjame pausar aquí tantito, porque lo interesante es que Dios ha puesto en nuestro diseño, Él nos hizo al ser humano, Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y Él ha diseñado la necesidad de que tú y yo escuchemos a Dios. Y aunque a muchos les parecerá una locura de que podamos escuchar a Dios, de que busquemos escuchar a Dios y de que Dios nos hable, es interesante porque tú puedes ver en el mundo una búsqueda por escuchar de Dios. Y muchas veces esa búsqueda sin instrucción y sin guianza cae en trampas, en mentiras o en farsas. Y déjame darte algunos ejemplos. ¿Has visto que la gente va y hace la lectura de cartas o la lectura del café? O buscan los horóscopos o las galletas chinas y otro tipo de adivinaciones. O sea, ¿qué es lo que está buscando esta gente que no conoce a Dios, que no sabe los caminos de Dios? Está buscando esa comunicación, esa información, esa retroalimentación. Pero entiende, todas estas formas no son verdaderas. Aún Dios nos advierte de esos métodos para no caer en un engaño y en un lazo. Pero a mí me evidencia cómo el hombre tiene esta hambre de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios nos habla? Porque tú y yo lo necesitamos. Jesucristo dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo nos alimentamos en lo físico, tú y yo nos alimentamos en lo emocional, pero nuestro espíritu necesita un alimento que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios que llega a nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos habla? Tres cosas muy puntuales, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero,
porque Dios, nuestro Padre, quiere ser un Padre funcional en nuestra vida. ¿Qué padre sería un buen padre si no se comunicara con sus hijos? ¿Alguien puede ser un buen padre? ¿O tu hijo tienes un padre que nunca te ha hablado y sientes que es un buen padre? ¿Verdad que no? Sería un padre frío y distante y no tendría mucha influencia en nuestra vida. Todo padre se comunica con sus hijos. ¿Por qué Dios nos habla? Porque Dios quiere ser un padre funcional. En cuanto a Jesucristo, nuestro Señor, Él es nuestro Señor, pero Él quiere ser el Señor funcional de nuestras vidas, y para eso necesitamos comunicarnos con Él. Él quiere instruirnos. Tú y yo estamos en un caminar, y es un caminar puntual en el camino angosto, ante retos, ante barreras, ante obstáculos, y necesitamos escuchar la voz de nuestro Rey y Señor, que nos dirija, que nos anime, que nos dé instrucciones puntuales. No basta con decir Señor, Señor. Necesitamos callar y escuchar a nuestro Señor hablar, si nos hemos sometido a Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre prometió al Espíritu Santo, Jesucristo lo envió, y tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y Él quiere guiar nuestra vida. Nos guía a Jesucristo, nos revela a Jesucristo, nos revela la palabra de Dios y nos va a guiar puntualmente en nuestros pasos. Déjame leerte este pasaje en la vida del apóstol Pablo, narrado en Hechos capítulo 16. Y está Pablo en un viaje misionero. Y dice este pasaje: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. O sea, ¿y entonces qué estaba sucediendo? Y yo no creo que veían al Espíritu ahí parado diciendo, de aquí no pasan. Yo creo que recibieron esta voz, escucharon esta voz diciendo, por aquí no. Y de hecho fueron a Macedonia, y un gran avivamiento vino ahí en Macedonia, guiados por el Espíritu Santo. Nuestro Padre en los cielos quiere ejercer su paternidad para nosotros, que somos sus hijos, los que hemos creído en Jesucristo, y necesitamos escucharlo. Jesucristo quiere ser el Señor funcional de nuestra vida, necesitamos escucharlo. El Espíritu Santo te quiere guiar, evitarte de problemas, guiarte a situaciones, llevarte a más revelación, pero necesitamos escuchar al Espíritu Santo de Dios. Otra buena pregunta: si Dios habla, si Dios ha diseñado que tú y yo lo escuchemos, si hay un gran propósito para escucharlo, ¿por qué es que no escucho su voz? ¿Por qué hay personas que no escuchan su voz? Y déjame darte varias razones, y quizá te vas a identificar con algunas de ellas. La primera es porque algunos no creen. No creen que Dios se quiera comunicar. Y como no creen que Dios se quiera comunicar, en este día no le prestan atención, no lo buscan. Y para ellos es una locura que tú y yo podemos escuchar a Dios, y después de escuchar a Dios levantar nuestra oración, y se convierte en una conversación increíble. Y ese es el primer punto. Muchos no creen en Dios y no creen en un Dios comunicador y cercano, un Padre fiel. Algunos no quieren una amistad con Dios, y aunque pueden creer que Dios se comunica al leer la Biblia, al ver los testimonios de nosotros, muchos dicen, yo prefiero de lejitos a Dios, porque la comunicación implica una relación. Esta es el fruto. Tú y yo en relación con Dios podemos escuchar a Dios. Tú y yo escuchando a Dios es a través de una relación cercana, y muchos no quieren una amistad con Dios. A lo mejor dicen, si Dios cuando habla crea cosas, acomoda cosas, confronta cosas, yo mejor lo tengo de lejitos. Si hay una gran responsabilidad de escuchar a Dios, porque una vez que tú y yo lo escuchamos, ¿qué sigue? Obedecerlo. Dios es puntual, Dios conoce todas las cosas en nuestra vida. Otra razón es que algunos no se han rendido a Dios. Y este es un punto importante,
porque el escuchar a Dios nuevamente no es un ejercicio para pasar el tiempo, es un caminar de fe en donde tú y yo nos hemos rendido al señorío de Cristo. Y muchos no se han rendido y viven una vida orgullosa diciendo: yo la verdad es que no necesito a Dios. No veo el valor de que Él tenga algo para comunicarme que me vaya a servir para vivir mi vida. Y entonces no se han rendido a Dios. El apóstol Pedro, en una ocasión, cuando algunos de los discípulos estaban dejando a Jesucristo, porque Él les estaba hablando cosas duras y puntuales, y se volteó con los 12 y les dijo: ¿y ustedes qué va a pasar? ¿Se van a ir también? Y mira lo que dijo Simón Pedro en Juan 6:68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol ya había probado escuchar la voz de Jesucristo, ver lo que se siente, ver cómo transforma nuestra existencia. Y él sometido dice: ¿a quién iremos? Y así tú y yo debemos de estar sometidos a Dios, diciendo: ¿quién más puede hablar este corazón duro? ¿Quién más puede discernir los pensamientos de esta cabeza enredada? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna para mí? Y entonces nos sometemos al Dios creador. Otra razón es que algunos piensan que necesitan un intermediario. Y este es un pensamiento que de repente lo encuentro muy común en nuestra nación, en México. Como que decimos: sí creo que alguien puede hablar con Dios o escucharlo, pero no yo. Más bien voy con alguien que sí lo puede lograr. Y entonces tú escucha por mí y dime. La realidad es que nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios no usa intermediarios. Él quiere una relación directa y personal. Yo lo digo así: Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y Dios no necesita, ni tú y yo necesitamos un intermediario. Y este es un engaño que hay en nuestra cabeza. Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú te acerques a Él. Y aunque ves que otras personas lo hacen, no los uses como intermediarios. Dios hablará con ellos. De vez en cuando alguien más tendrá una palabra para ti, una palabra profética, y eso es bueno. Pero no necesitamos intermediarios. Jesucristo ha abierto ese camino directo al Padre. Y tú y yo podemos llegar enfrente directo al trono de la gracia y decirle: Jesús, Padre, Espíritu Santo, habla, que tu Hijo escucha. Otra razón muy interesante es que algunos no escuchan a Dios porque no han sido enseñados en esto. Reconocen que Dios habla, pero en verdad no han sido enseñados de cómo es que Dios habla y cómo debemos de buscar el escuchar la voz de Dios. Déjame darte un ejemplo que está en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Está el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19. Y Dios lo lleva a una región. Elías estaba pasando un momento difícil en su vida y lo mete en una cueva y le dice aquí en el versículo 11: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Porque Dios le quería decir algo, ¿verdad? Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y hasta ahí voy a leer, pero la enseñanza que hay aquí es que Dios rara vez levanta su voz. Dios habla en un suave susurro, un silbo apacible. Ese impacto, como leíamos de Nehemías, que llega a nuestro corazón. Mira, el mundo es muy ruidoso. Y aunque el mundo es muy ruidoso, Dios no se hace oír
hablando por encima del ruido. Porque a lo mejor tú dices, bueno, si Dios me quiere hablar, pues que me grite, ¿no? Y si estoy distraído, pues que llame mi atención. Y Él lo hace a sus maneras. Pero más bien, Él habla en un susurro. Y solo aquellos que están dispuestos a quedarse quietos, a bajar el volumen, a buscar un lugar apartado, el lugar secreto, a callar su alma, es que escucharán el suave silbido, el suave susurro de la voz de Dios. Está muy interesante, ¿verdad que sí? A esto me refiero en este punto. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y este es un buen lugar para hacerlo. Pero al entender cómo es, al entender cómo tenemos que llegar con agradecimiento delante de Dios, confesando nuestro pecado delante de Dios, al acallar nuestra alma y nuestro espíritu para poderlo ver, al poder leer la Biblia, al dejar de ser guiados por el Espíritu Santo, hay una instrucción, necesitamos ser instruidos de cómo escuchar la voz de Dios. Y quizás ese es el problema de muchos, que no han sido instruidos de cómo hacerlos. Otra razón es que algunos están demasiado ocupados para tomarse el tiempo para escuchar a Dios. Hay un pasaje en los evangelios en donde están dos hermanas, Marta y María. Y llegó Jesús a la casa y María inmediatamente se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras Marta andaba en el afán, ¿no? Y Jesucristo, porque Marta se llegó a quejar, ¿no? Y Jesucristo le dice, Marta, Marta, ¿sí? O sea, solo una cosa es necesaria y María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. Vivimos vidas ajetreadas. Yo te hablo, yo soy colérico y tiendo a afanarme. Y yo he aprendido que en ocasiones estoy muy ocupado para escuchar el silbido apacible, ese suave susurro. Pero he aprendido a bajar las revoluciones de mi vida, de mi día, al empezar en la mañana. Muchos dicen, no tengo tiempo para escuchar a Dios. Eso es triste. Yo he aprendido a decir esto, no tengo tiempo para no escuchar la voz de Dios, porque si no la escucho, mi día va a ser un desastre, mi semana va a ser un caos y voy a perder el rumbo. No me puedo dar el lujo, yo he aprendido, de no escuchar la voz de Dios, porque ahí está el consuelo, ahí está la paz, ahí está la guianza, ahí está caminar en su voluntad, ahí está el éxito en la vida cristiana. Otra razón, porque algunos solo hablan en lugar de escuchar. Y esto es algo a veces que pasa. Eres bueno para orar, eres bueno para pedir, y qué bueno, eso ya es algo bueno. Pero tenemos que guardar silencio en algún momento para escuchar la voz de Dios, porque si tú estás hablando, no sé si has tenido esas amistades que hablan hasta por los codos, como decimos, hablan y hablan y hablan, acabas de echar el café con ellos y jamás te preguntaron, ¿y tú cómo estás? Solamente hablaron. Y muchas veces somos así con Dios, tenemos mucho que derramar delante de Él, y está bien, se vale, hay un tiempo para eso, pero también tenemos que callar para escuchar el suave susurro. Y otra razón es que algunos tienen temor del hombre en lugar de tener temor de Dios. Algunos le temen al qué dirán, porque algunos a lo mejor se burlan de que queramos escuchar la voz de Dios, y algunos no ceden a la presión del hombre y dicen yo mejor no por temor al hombre. Hay un proverbio, el proverbio 29-25 dice, temer a los hombres resulta en una trampa. Y si el temor al hombre, el temor al qué dirán, te está estorbando de escuchar al Rey del universo, ¿sí? Has caído en una trampa. Otro proverbio, proverbio 14, versículo 26 dice, el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Mejor temer a Dios, acercarnos a Dios y escuchar a Dios. No sé si está cayendo esto en tu corazón, pero tú y yo podemos escuchar a Dios. Dios
quiere comunicarse contigo sin intermediarios. ¿No es algo increíble? Para algunos parece una locura, pero para ti y para mí es una transformación de vida. Es la oportunidad de nuestras vidas. Y lo interesante es que Dios no solamente quiere hablarte una vez en tu vida, o una vez al año, una vez al mes. Te quiere hablar, se quiere comunicar todos los días, porque Él tiene una agenda muy puntual en tu vida. Él tiene cosas que hablarte, áreas de nuestro carácter que solamente Él ve y sabe cambiarlas. Y yo lo he experimentado. Cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, su agenda es tu vida. O sea, a mí no me habla acerca de la vida de otros, a mí me habla acerca de mi vida y de cómo necesito transformarla, ser renovados en mi mente, como hablamos el domingo pasado, cambiar mi carácter al de Cristo, hasta que Cristo sea formado en mí. El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar, y Él está hablando, y Él es su agenda, cambiar a Alberto. Y después de cambiar a Alberto, ¿sí?, ya platicamos de otras cosas. Tú y yo podemos y necesitamos escuchar a nuestro Dios, que le encanta hablar. Pero Él habla a través de un susurro apacible. Y déjame terminar respondiendo esta pregunta: ¿por qué leer la Biblia? Si ves, insistimos muchísimo, insisto mucho en que leas tu Biblia. Yo leo mi Biblia, es la misma Biblia, tu Biblia y mi Biblia, pero yo no la puedo leer por ti, tú la tienes que leer. Y te voy a dar dos razones en este tema que estamos hablando, de la importancia de por qué tienes que leer tu Biblia. La primera, porque al escuchar la voz de Dios, quizá tú has pensado: ¿y cómo sé que es la voz de Dios? Buenísima pregunta. ¿Cómo estar seguro de que lo que estoy escuchando es Dios guiándome? ¿Y cómo no equivocándome? Leyendo tu Biblia. La Biblia es el marco de referencia para evaluar lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos de parte de Dios. La Biblia es la palabra final y autorizada a la que está sujeta toda otra revelación. Ejemplo: yo te doy un mensaje el domingo, o sea, somete lo que yo te hablo a la Biblia que tú estás leyendo, y debe de estar de acorde a lo que Dios ha hablado aquí. Escucha esto: Dios no se va a contradecir a Él mismo. Él no te va a hablar algo en tu corazón a través de las diferentes formas que hemos hablado y a través de la misma Biblia, y al mismo tiempo contradecir lo que ya está escrito, lo que ya Él habló. Entonces, la Biblia, cuando tú y yo la conocemos más y más, va a corregir de forma confiable los límites de lo que Dios nunca diría a la humanidad. Dios no va a hablar fuera de lo que ya ha hablado y del marco que ya ha puesto dentro de la Biblia. En una ocasión, un hombre llegó conmigo y me dijo: pastor, Dios me dijo que dejara a mi esposa. Y yo quedé así como diciendo: pues hay una de Dios, ¿sí? O la Biblia está equivocada, o tú no estás escuchando a Dios, porque aquí dice: no deje el hombre a su mujer, lo que Dios une no lo separe el hombre. Y entonces tú estás oyendo algo en contrario aquí, no estás escuchando la voz de Dios. Pero por eso es importante conocer la Biblia. El conocimiento de la Biblia actúa como un filtro a través del cual los eventos de nuestro diario de vivir, de nuestro diario conversar, deben de pasar para discernir lo que Dios está hablando a nuestra vida sobre puntos y eventos específicos. Es la primera razón por la cual tú y yo debemos de leer y conocer la Biblia. La segunda razón es porque, aunque vimos varias formas en las que Dios habla, la Biblia es la manera principal que Dios nos habla. Va de vuelta. La Biblia, cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia, es la manera principal que Dios toma lo que ya está escrito y lo transforma en una palabra personal para ti. Estás leyendo un capítulo y algo de ese capítulo impacta tu corazón y Dios te está hablando, y de ahí inicia una conversación con Dios. Es nuestro filtro, nuestro marco de referencia, pero también es la manera principal que Dios te habla. Él es el que habla, Él es el que comunica, y puede escoger la forma que quiera.
pero en mi experiencia cristiana, ¿sí? El 99.90% de las veces te va a hablar a través de la Biblia. Y la Biblia también va a confirmar la manera que te habla de otra manera. Entonces, déjame ir cerrando. Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Él continuamente nos está alentando, nos está bendiciendo, nos está enseñando, nos está aconsejando, nos está recordando, nos está advirtiendo del peligro, nos está reprendiendo, corrigiendo, nos está dando guía y nos está consolando. Tiempos difíciles estamos viviendo y vivirlos sin el consuelo de Dios, eso es difícil. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y durante nuestro lugar secreto al leer nuestra Biblia, Él se comunica con nosotros y el resto del día está acompañándonos porque Él quiere ser un Padre funcional, un Señor funcional. Él quiere guiarnos puntualmente hacia la vida, hacia la victoria, hacia una vida de plenitud y de paz. Te voy a decir algo. Aquí en Iglesia Paz estamos dedicados a enseñarte a escuchar la voz de Dios. O sea, a eso nos dedicamos, a que tú aprendas a vivir una vida loca en este aspecto, ¿sí? Una vida donde tú y tu Padre en los cielos tengan una relación personal y cercana y funcional, donde tengas conversaciones con tu Padre en los cielos. Eso te lo vamos a enseñar aquí. Tú solo sé fiel en estar en iglesia, en conectarte con los grupos pequeños, en hacer tu devocional diario. Y poco a poco vamos a hablar de este tema, hablamos de este tema y te vamos enseñando, te vamos guiando, te vamos corrigiendo, te vamos animando a escuchar a Dios. El verdadero reto no está en que Dios te escuche. Dios es muy bueno para escuchar, ¿sí? El reto no es que Dios te escuche. El problema es que tú no escuchas a Dios. Pero tiene una solución y comienza con creer, con buscar, con esperar y una vez que lo escuchas, con obedecer. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo quiero orar por ti. Dios habla a sus hijos y lo primero es tienes que estar seguro que seas un hijo de Dios y la Biblia nos informa de que al creer en Jesucristo somos hechos hijos de Dios y podemos iniciar. Parte de nuestra herencia como hijos de Dios es escuchar la voz de Dios. Y quiero hacer esta primera oración, que tú puedas hacer una oración de fe diciendo yo creo en Cristo. Repítelo conmigo, yo creo en Cristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios y yo a Jesucristo lo nombro el Rey y Señor de mi vida. Yo declaro que soy un hijo de Dios y yo creo en que Dios hablará a mi vida. Amén. Y déjame orar contigo. También tú cristiano quizá de años, que has caído en un conformismo, en donde sí lo escuchas pero a través de otros limitado. Él quiere hablarte todos los días. Imagínate que pudieras hacer una llamada al cielo todos los días. ¿No tendrías preguntas increíbles? En el día soleado y en el día de tormenta, ¿no crees que Él tendría información valiosa para tu carácter, para tus relaciones matrimonial, de paternidad o como hijo o en los negocios o cómo enfrentar el día a día? Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú abras nuestros oídos espirituales y nos des una hambre para buscarte más y para escucharte más. Señor, yo te pido que te comuniques con cada uno de nosotros de manera puntual y diaria. Señor, pon esa hambre, pon esa búsqueda por aprender, por crecer en este gran privilegio que tenemos de escucharte. Yo bendigo a cada uno de los cristianos aquí conectados. Y yo declaro que ellos viven un tiempo increíble de comunicación con el cielo, de comunicación con su Padre. Señor, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, con que puedan y busquen
abundantemente escuchar más y más de ti, esas palabras de vida que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, vive una vida loca. Va a ser una vida increíble. Va a ser una vida de victoria. Que Dios te bendiga.